Improvisar igual a sintonía. La importancia de tener un turno bien preparado. Conversatorio realizado con radialistas comunitarios de Colombia el 24 de septiembre. Presenta Tito López. Un evento realizado por la Red de Medios Ciudadanos, con el patrocinio de Sendera. Yo he trabajado en radio comercial toda la vida, nunca he trabajado con emisoras comunitarias. Estuve con Caracol Radio, estuve con RCN, fui director de todas las emisoras musicales de Caracol, estaban a mi cargo, Tropicana, Radioactiva, Vallenata, Bésame, bueno, todos los formatos. Y en RCN también estuve 3 años dirigiendo todas las emisoras musicales de RCN. Yo era el jefe, pues, de los directores de Rumba, de Radio 1, de La Mega, de la FM, de Fantástica, en fin, de todo Amor Estéreo y demás marcas. Y más tarde, mi trabajo incluyó el montaje y lanzamiento de Blue Radio en Bogotá. Un proyecto de radio hablada. La verdad, yo nunca había trabajado con radio hablada, siempre estuve con emisoras musicales. Y más recientemente, ya antes de retirarme de Caracol Televisión, que es la dueña de Blue Radio, estuve en el montaje y en la creación de la emisora La Calle, un proyecto bien interesante porque más allá de ser una emisora de música popular, tiene el complemento de la imagen, de lo que llaman radiovisual hoy en día, que no es simplemente poner una webcam, una camarita ahí para estar enfocando todo el tiempo, sino que durante toda la transmisión hay cámaras, hay gente que se encarga de operar las cámaras, mientras suena la música se ven los videos, en fin. Es un concepto, pues, muy novedoso para Colombia y yo creo que para Latinoamérica. En general es algo que se hace en otros países de manera automatizada, pero no como se hizo en La Calle. Pero bueno, solo quería contarles un poquito de dónde vengo y me interesa mucho poder conocer lo que ustedes hacen. Ya tuve una charla la semana pasada, si no estoy mal, también para emisoras comunitarias, junto con la gente de la UNICEF. Les pediría, por favor, que cierren los micrófonos si no van a hablar o no van a hacer alguna pregunta, por favor, para no distraernos. Estuve con ellos, me gustó mucho poderles llevar los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera. Yo empecé en 1975, hace 45 años por esta época, pero sobre todo tener ese feedback de ustedes y estarme retroalimentando de las experiencias que ustedes han tenido allí. Yo empecé haciendo radio de una manera muy informal. Yo realmente estudié publicidad y creí que iba a ser publicista. Estudié en el centro comercial, trabajé en el centro comercial San Diego de Medellín, era el director de publicidad, pero además de esto, un día con un amigo tenía unos planos de un libro de mecánica popular. Él estaba estudiando electrónica, no ingeniería, sino estaba haciendo un curso de electrónica de cómo aprender a construir algunos proyectos y el soldador y las resistencias y condensadores, que era de lo que se hablaba en esa época, ni siquiera transistores, porque estaba hablando de hace 45 años, que era algo relativamente nuevo. Y uno de los proyectos que él me mostró en ese libro de mecánica popular era la construcción de una emisora de AM, una emisora de baja potencia, porque finalmente lo que queríamos era hacer el proyecto como tal, pegar los cables y pegar todo lo demás. Yo no sé de electrónica, no sabía, pero me gustaba mucho el tema. Y efectivamente hicimos la emisora y la pusimos al aire con muchas dificultades, pues sin saber cómo era esto. Pero lo más interesante del tema es que yo nunca había hecho radio, ni siquiera había estado en una cabina de radio. Entonces no sabía cómo funcionaba, me tocaba imaginarme, pero ensayando y ensayando fui construyendo mi propio estudio simplemente con la imaginación. Contaba, eso sí, debo admitirlo, pues con los recursos necesarios
porque había unas grabadoras de cassette en mi casa que tenían un microfonito chiquito y tenía un tocadiscos y tenía otras cosas que iba conectando y conectando. Yo decía, ¿cómo harán para hablar encima de la música? No me explico cómo lo hacen. Déjenme, yo invento. Sí, me imagino que algunos de ustedes pasaron por las mismas. No sé si trabajaron con cassettes. A mí me tocaba con cassettes y entonces grababa en un cassette y trataba de poner la voz encima de la música. En fin, yo creo que todos en algún momento los que trabajamos en radio hemos tenido este tipo de inquietudes. Y cuando ya empecé a trabajar en forma en una emisora, repito, en el 75, se llamaba Emisoras El Poblado en Medellín, primero los programas los enviaba grabados, pero ya después nos abrieron los micrófonos con la persona que yo hacía el programa, Donny Miranda, de Medellín, y bueno, ya la cosa cambió porque ya uno, el estudio de grabación pues lo va dejando a un ladito porque está uno al aire, está uno frente a un micrófono y a todos nos ha picado ese bichito y ya cuando uno lo pica ese bicho ya no hay forma de echarse para atrás. Es decir, la radio como que se le mete a uno en las venas y uno ya no puede dejar de hacerla. De hecho, yo ya estoy retirado, yo ya estoy pensionado, dejé toda la radio, todo lo demás, pero sigo haciendo unos programas para una emisora de Medellín, para una emisora cultural que se llama Cámara FM, porque no puedo dejar de hacer radio. ¿Qué hacía yo? Lo que se me ocurría, lo que yo creía que estaba bien, de una manera totalmente empírica, aprendiendo a prueba y error, escuchando a otras personas, escuchando la radio de los años 70, que era muy buena radio en Colombia, oyendo las grandes voces, los grandes locutores, para mí Otto Greifenstein, Armando Plata Camacho, en general los locutores de Caracol, para mí, no sé por qué tenía esa preferencia por esa cadena, pero siempre fueron los que más me influenciaron y a quienes yo quería copiar cuando empecé a hacer radio, porque cuando los oía no sabía que iba a hacer radio, pero terminé ahí metido. El caso es que escuchando, oyendo mucha radio, pues fui desarrollando, digamos, un estilo, pero siempre tenía la inquietud de cómo harán radio en otras partes. Entonces, tenía radio de onda corta con mi amigo Donny Miranda, escuchábamos emisoras de Venezuela, escuchábamos emisoras de Estados Unidos, escuchábamos emisoras de la Gran Bretaña, la BBC de Londres, la Radio Nederland y todas estas emisoras que uno podía captar en onda corta. Y de alguna manera, pues íbamos recibiendo esas influencias que son las que nos fueron marcando nuestro propio estilo hasta que al final ya desarrollamos ese estilo que parece que a mucha gente le gustó. Ya hice yo mi carrera de radio y todo lo demás, pero cuento todo esto para que entiendan que probablemente muchos de ustedes han tenido algo parecido. Ha sido todo de forma empírica, escuchando a otras personas. Infortunadamente no existe como una carrera de radio como tal. Hay academias, pero enseñan más el tema de locución, o hay periodismo, pero para uno manejar una emisora, por ejemplo, musical, no hay forma de aprenderlo en una universidad o en una academia. Entonces, tocó a los trancazos, cometiendo muchos errores seguramente, y parte de ese aprendizaje me llevó a Estados Unidos, a donde me fui a vivir. Vendí todo lo que tenía y me fui a aventurear a Estados Unidos, donde estuve viviendo unos meses con mi señora y con mi hija de 2 años. Fue realmente una aventura un poco irresponsable, pero oía radio, me sentaba a escribir canción por canción para ver cómo rotaban la música y todo lo demás. Pero hasta ahí llegó, ¿no? Influencias, pero una de las cosas que encontré fueron los programas de la mañana, lo que hoy se llaman morning shows o programas de la mañana, como los quieran llamar, y los traje a Colombia. Empecé en Veracruz con un programa que se llamaba Despiértese con Veracruz en Medellín, después me fui a Bogotá, al Zoológico de la Mañana, que también lo creé yo, y finalmente terminé en Caracol con Radioactiva, donde creé también La Locomotora, al lado de tantos personajes: Alejandro Villalobos, Andrés Nieto Molina, Gabriel de las Casas, Papuchis, Don Gediondo, José Ordóñez, bueno, y una serie interminable de personajes muy importantes que fueron creciendo con nosotros, pero también de manera improvisada, de una manera empírica. Los programas los hacíamos improvisados
Y había momentos muy buenos, pero había momentos no tan buenos. Lo que pasa es que pasábamos tan delicioso y había tan poca competencia en cuanto a morning shows, porque únicamente los teníamos en Bogotá, la Superestación y nosotros, que probablemente la gente estaba muy cautivada y estaba muy deslumbrada por algo que pareció tan nuevo. Estoy hablando de finales de los años 80, en el 88, 89, 90, que seguramente nos perdonaban o se aguantaban que fuéramos trabajando sin tanta preparación. Pero hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo. Hoy en día la situación es muy diferente, tenemos muchas herramientas a la mano, tenemos internet y todas las plataformas existentes, aplicaciones y demás material, tenemos las noticias de primera mano, además están las redes sociales. Entonces, digamos que hoy en día tenemos una responsabilidad muy grande y es que cuando nos vamos a sentar, porque además tenemos un privilegio gigantesco, es decir, estamos en un país de 50 millones de habitantes, pero si contamos cuánta gente trabaja en radio comparado contra esos 50 millones de habitantes, realmente somos muy poquitos. Y ese privilegio que tenemos nosotros de que nos dejan hablar por un micrófono, pues tenemos que respetarlo. Y el respeto es con el público, con nuestros oyentes, que son los que finalmente nos permiten ganar un sueldo, tener un reconocimiento, volvernos famosos, si es lo que estamos buscando, o saltar a otras áreas, saltar a la televisión, o saltar a ser un youtuber, o saltar a ser un influenciador, o saltar a lo que queramos, o a tener miles de seguidores en las redes, porque digamos que todo esto se está complementando hoy en día. Pero lo que quiero decir es que ya no podemos llegar a una emisora simplemente a sentarnos, a abrir el micrófono y decir lo primero que se nos ocurra. Entonces, un poco sobre eso es lo que les voy a hablar en esta charla. Si alguien tiene una pregunta, yo preferiría que la guardáramos para el final, pero si ven que es un tema realmente urgente y que vale la pena aclarar, pues levantan la mano, pegan el grito y yo ahí con quien esté coordinando la charla, pues haré lo posible por responder. Sí, efectivamente, para darle dinámica, quienes vayan a tener una pregunta nos lo hacen a través del chat y les damos la palabra. Perfecto. Entonces, no sé si están viendo ya la presentación. No, todavía no la tenemos. No la tienen porque yo supuestamente le di aquí compartir. ¿Todavía no la pueden ver? Ah, es que toca poner aquí share, ya lo vi. A ver un momento. Por algún motivo, escoja. Ah, ya. Aquí es de. No sé si lo están viendo en este momento. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ok. Entonces, a ver, me acabo de organizar un poquito la presentación y voy a ponerla en tamaño grande. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor, se ve. Ok, perfecto. Sí, señor, correcto. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, después de todo el carretazo que les eché. La charla se llama Improvisar igual sintonía. Es decir, el hecho de improvisar realmente nos va a traer más o debemos preparar algo. Entonces, yo sí creo, soy un creyente ferviente de que hoy en día tenemos que preparar lo que vamos a hacer. No podemos llegar a improvisar. A ver, la improvisación es muy importante. Y hay gente, y en Colombia somos muy buenos improvisando al aire. Eso digamos que no se puede perder. Siempre tenemos que estar listos para mostrar lo mejor de nosotros. Pero, de todas maneras, yo sí creo que debemos prepararnos antes de salir al aire, en el momento de salir al aire, incluso al momento de terminar. Entonces, vamos a ver esta primera filmina que nos habla de la información básica antes del programa. ¿Cómo prepararnos? Entonces, lo primero que se me ocurre a mí es que hay que llegar con la suficiente anticipación para evitar sorpresas de último minuto. Y yo creo que es clave. Esto de llegar, mi programa empieza a las 5 de la tarde o mi turno empieza a las 10 de la mañana y llego a las 10 en punto o a las 10 y 3 minutos.
y entonces apenas me estoy sentando y voy a abrir el micrófono y me doy cuenta que no está funcionando, o voy a soltar una canción y no está funcionando, o voy a llegar y el invitado que tenía no llegó. Entonces tenemos una responsabilidad con los oyentes, a ellos nos debemos, además con los jefes, ¿no? Pero sobre todo con los oyentes. Recordemos además que los oyentes en las ciudades donde hay mediciones de audiencia, yo sé que estamos hablando de emisoras comunitarias, pero algunas, no sé quiénes están aquí, pero algunas probablemente estén en ciudades donde hay medición, a nosotros nos miden por recordación. Y a la gente le preguntan, ¿usted qué emisoras escuchó ayer? Y después le preguntan, ¿a qué horas las escuchó? Entonces, si saben que Tito López todos los días arranca su programa a las 5 de la tarde, seguramente se van a acordar que me oyeron ayer a las 5 de la tarde. Pero si a veces llego a las 5:15, a veces llego a las 5:30, a veces no llego, entonces la gente no va a tener esa información metida en su cabeza, y entonces es posible que no se acuerde de marcar que me están oyendo, y el primer perjudicado soy yo mismo, porque Tito, qué pena, te interrumpo, que la presentación se minimizó, a ver si la puedes señalar nuevamente. no sé cómo, aquí dice que Sí, señor, está totalmente qué minimizada. raro ahí. No, sigue pequeñita. Toca que cierre la presentación y vuelva y la ponga. Es que alguien hizo presentar ahora y la interrumpió. Ok, entonces me dan un segundito, por favor. Aquí la estoy abriendo. Es decir, dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Dejar de compartir. Un segundito. Dejar de stop sharing y vuelvo a compartir, ¿no? Presentar ahora toda la pantalla y poner la presentación. ¿Ahí la tienen? No, señor. Todavía no. ¿Todavía no? No, señor. Bueno, pues hay algún problema. No sé si quieren abrirla ustedes allí. Si me la puedes enviar entonces, Tito, aquí te voy a enviar el pensé que la tenían. número para yo enviarla desde aquí. Voy a colocar acá en el chat del correo. John, yo ya te la comparto. Ya te la voy a... Gracias, Jorge. A ver, que yo creo que ahí sí, ahora sí. Ahora sí va. Sí. Ahí, Tito, ¿Ahora ya. sí la están viendo? Ok, Ahora, señor. sí. Ok, y si la pongo grande, también la ven, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, continuemos. Estaba diciendo que hay que ser puntuales, hay que llegar a tiempo. Ahora, hay que asegurarse de conocer la duración del programa, a qué horas inicia, de qué horas termina. Hay gente que no lo sabe, hay gente que se le olvida, hay gente que no tiene presente que de pronto le pusieron un programa más temprano, o que le va a tocar alargar el programa, entonces uno tiene que llegar con tiempo para averiguar todos estos datos. ¿Quién es el DJ que estuvo antes, o el locutor, o el programa que estuvo antes, y quién es el que viene después? Esto es clave, aunque no lo crean, porque es que usted no trabaja solo, uno no trabaja solo en la emisora. Entonces, ¿quién es la persona a la que usted le va a recibir el turno para estar preparado en el momento de hacerlo y saber con quién va a hablar? Y además de eso, ¿qué programa viene después? ¿De qué van a hablar? Y de pronto yo le puedo hacer promoción a ese turno o a ese programa que viene después. Es clave investigar si ha habido cambios en la programación o en los equipos de transmisión, si ha habido algún tipo de problema técnico, si hay que leer alguna cuña nueva, hay que entrevistar a alguien. No podemos llegar y que nos sorprendan, que nos coja por sorpresa cualquier problema, como lo había dicho ya anteriormente. El canal 3 de la consola no está funcionando. Hombre, esto lo tengo que saber yo antes de arrancar mi turno. No puede ser que, primero, no hablé con el locutor anterior, que no me dijo nada, y segundo, yo llego y me siento, y como llegué tarde, pues arranqué con lo que tenía y me encuentro con el problema en medio de la transmisión. Todo esto hace que nuestro turno sea mucho más profesional y que tengamos, que hago mucho énfasis en esto, el respeto por los oyentes. A veces nos llegan textos, nos llegan cuñas nuevas, nos llegan algunas menciones, y es importante verlas con anticipación, leerlas
entender de qué se trata, cuántas veces las voy a tener que leer en el turno, si hay un nombre raro, una marca extraña que no conocía, saber cómo es su pronunciación, si vamos a tener un invitado, saber cómo se llama esa persona para no equivocarnos, porque qué pena con un invitado y con los mismos oyentes uno decirle el nombre que no es o preguntarle, venga, ¿usted cómo es que se llama? Esto sí tiene que, eso sería terrible. Además, conocer para qué viene. Pero bueno, los invitados lo vamos a ver más adelante, pero sí hago mucho énfasis en llegar a tiempo, llegar siquiera 5 o 10 minutos, ojalá más, para prepararse. Solo como ejemplo, yo sé que yo soy un poco exagerado en esto, porque soy un poquito cuadriculado, pero cuando yo hacía el programa en Blue Jeans, en Blue Radio, que era los sábados y domingos, siempre llegaba con 1 hora de anticipación, con 1 hora. ¿Por qué? Porque es un programa hablado donde se pueden presentar muchas cosas y había varias personas hablando al mismo tiempo. Además teníamos una escaleta. Entonces, aunque ya la había leído la noche anterior, yo llegaba, hablaba con los operadores de la consola y les preguntaba si ya tenían todo el material, si hacía falta algo, etcétera, etcétera. Entonces, no tienen que llegar 1 hora antes, pero sí debían llegar con una buena anticipación para estar en el ambiente, para meterse en la cabina, para saber qué ha pasado anteriormente y poder salir al aire, digamos, ya con todo preparado y listo. Acuérdense de iniciar el programa de manera puntual, como lo había dicho ahora, es una simple norma de respeto por el oyente y por los jefes y además por los locutores que están antes y que están después, porque no hay nada peor que a uno le llegue tarde el locutor o el operador. Y lo mismo, a uno también le molesta que le lleguen tarde a uno al turno y uno tener que quedarse 5, 10, 15 minutos esperando a que llegue la otra persona. Estamos en una convivencia con nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que todos merecemos respeto y por eso exigimos que nos respeten, pero nosotros también tenemos que mostrar ese respeto. Antes de iniciar el programa, asegurémonos de que estén listos todos los elementos de producción. Obviamente, anteriormente, hace años, pues había que sacar los cartuchos y los discos y los long plays y todo esto. Hoy en día todo está metido en los computadores, pero de todas maneras tenemos que asegurarnos, no sé si los tenemos en una carpeta o si el software de emisión nos permite tener un espacio para los jingles, para las presentaciones, los separadores, la música de fondo, las cortinillas, las cuñas, etcétera, etcétera. Tener todo listo antes de comenzar el programa. Cuando yo llego, ya veo, tengo un panorama claro de lo que va a pasar. Qué bueno poder saber yo cuáles son las canciones que me va a tocar presentar a lo largo de mi turno. No simplemente que me vaya sorprendiendo el computador a ver qué canción seguirá. Uy, esta canción, pero ay, hombre, no se me ocurre nada que decir. En cambio, si llego con anticipación, probablemente me pueden abrir un espacio o mirar en otro computador dentro de la oficina que me dejen ver cuál va a ser mi turno. O le pido al programador o al director que me imprima una lista o que me escriba una lista de las canciones que voy a presentar o de los invitados que voy a tener o de los temas que vamos a hablar, para yo anticiparme, para no dejar eso para último minuto. Repito, eso antes lo hacíamos, pero es que éramos indisciplinados, no sabíamos, nunca lo habíamos pensado. Pero es que hoy tenemos un problema muy grave, gravísimo. Y es que estamos compitiendo o compartiendo nuestros contenidos con la gente que mira las redes sociales. Entonces, si en el momento de abrir el micrófono no tenemos preparado lo que vamos a hacer, el oyente se aguanta 5, 10 segundos. Para los 10 segundos, si salimos con un chorro de babas, estos están hablando mucha bobada, ¡pum!, se va para Facebook o se va para Instagram o pone Spotify o cualquiera de estas redes o pone su USB y se nos va. Tito, excusas, es que volvió otra vez a congelarse la pantalla, algo está pasando con el chat del webinar y se nos volvió a caer la presentación. Sí, tenemos acá Diego Tapieros, por favor, deja de presentar, que colocó también presentación de pantalla y nos bloqueó. Ok, aquí la volvemos a colgar, no hay ningún problema. Aquí va. Aquí me toca señalar y compartir. Ahí voy aprendiendo. Muy bien. Ahí la tienen, ¿cierto?
Sí, señor, aquí está ya. Ok, perfecto. Correcto, sí, señor. Bueno, entonces, por favor, pues es una recomendación que les hago. Miren todo el material con el que van a trabajar. Es clave, es muy importante. Los pilotos de aviación, por ejemplo, yo soy un aficionado a los simuladores de vuelo, me gusta mucho la aviación y ellos siempre tienen lo que llaman un checklist, una lista de chequeo. Y antes de arrancar en el avión, tienen que hacer una cantidad de procedimientos para asegurarse de que todas las alarmas estén funcionando, que la presión de los motores esté funcionando bien, que tenga el peso y el balance adecuados para despegar y para aterrizar, que tengan la ruta preparada. Es decir, en el momento de arrancar a carretear por la pista, ya un piloto tiene prácticamente asegurado todo el vuelo y por eso despegan y ponen el piloto automático y ya no hay nada más que hacer. Yo creo que algo parecido podemos hacerlo nosotros. Tenemos mucho tiempo, sobre todo los de las emisoras musicales. En las emisoras habladas, pues obviamente la gente está al aire hablando y está muy ocupada, pero en emisoras musicales suenan 2, 3 canciones en las que no hay nada más que hacer que sentarse a mirar Facebook o mirar una red. Pues hombre, podemos aprovecharlo para ir mirando qué viene adelante y preparar muy bien el turno. Yo hago mucho énfasis en esto porque eso seguramente marca una gran diferencia. ¿Qué eventos está promoviendo la emisora actualmente? Esto es clave contarlo. A veces se nos olvida y me parece que es algo que debemos saberlo para que cuando estamos en el turno, es decir, y recuerden que hoy vamos a estar en tal sitio, recuerden que hoy vamos a tener a las 5 de la tarde tal invitado, recuerden que vamos a hacer un remoto desde tal sitio y allá va a estar nuestro compañero tal y tal. Entonces, también que no vaya a ser que nos sorprendan, que nos coja por sorpresa el turno. Estoy de 3 a 5 de la tarde y resulta que a las 4:30, Tito, ¿qué pasó con el remoto? Y fue madre, no sabía que había remoto. Entonces hay que tener a la mano toda esta información. Hablemos ahora de la preparación del programa o del turno, también puede ser. Como les decía anteriormente, al principio, pues hombre, cuando yo hacía radio, simplemente llegaba, abría el micrófono y hablaba lo primero que se me ocurría. Esto yo creo que nos ha pasado a todos y sigue sucediendo en la actualidad. Pero como les dije también, hoy en día tenemos muchas herramientas para poder trabajar y tener material diferente y no simplemente abrir el micrófono y decir, hey, manden sus mensajitos o recuerden que me encuentran en redes sociales en tal sitio o llamen y pídanme su canción favorita. No quiere decir que no lo hagan, pero que en eso no se convierta su turno. Porque, a ver, hoy en día tenemos las plataformas de música en las que yo entro y pongo las canciones que yo quiero, yo las escojo. Entonces puedo oír la música que más me gusta. En ese sentido, la radio está perdiendo mucho terreno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la radio y esas plataformas de música? Es la locución, son los contenidos que yo le puedo dar, es la compañía que le estoy brindando al oyente. Pero si yo desperdicio ese tiempo y lo que hablo son bobadas, el oyente va a decir, aquí hablan mucha basura, me voy para otro lado. Entonces, lo que vamos a hablar tenemos que tenerlo claro, conciso y clave, saber dónde empezar y dónde terminar. Entonces, mantengamos una libretica o usar un bloc de notas del teléfono o ver cómo hacen grabarlo, inclusive cosas que uno va viendo, cosas que uno escucha cuando está en la calle, cosas que uno ve o escucha cuando va camino al programa. Es probable que de ahí surjan ideas para mezclarlas. Mónica, si cierras el micrófono, por favor. Mónica, allí. Sandra, también, por favor, si cierra el micrófono para que nos... Gracias. Bueno, entonces recojamos todo ese material y lo tenemos a la mano para contar, así sea el título de una canción, ¿sí? Porque podemos hilar, podemos amarrar una cosa con la otra. Hoy venía para el trabajo y me encontré con esta situación. A propósito, aquí les traigo esta canción que habla de eso, ¿sí? Podemos hacer una lista de sitios favoritos de Internet, donde podemos encontrar noticias y temas de actualidad.
Ojalá no para leerlos durante el turno, sino para enterarnos de las noticias o de los temas que vamos a hablar y contarlos con nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque lo que hay en Internet está escrito para leerlo. Una cosa es la forma como uno lee y otra cosa es como uno habla. Entonces tratemos de contar las cosas con nuestro lenguaje. Muchas veces esos textos, repito, parece uno leyendo un noticiero y realmente está en una emisora entreteniendo a la gente y se vuelven un poco aburridos. Mantengamos esa lista de favoritos, de sitios de internet favoritos muy actualizado, y sabemos que queremos una noticia de deportes, pues allá vamos, queremos hablar de entretenimiento, vamos a este sitio, etcétera, etcétera. Busquemos historias de actualidad, cumpleaños de los artistas, de las celebridades, quién se murió hoy, quién está de cumpleaños, qué pasa un día como hoy, cómo podemos relacionar ese contenido con lo que estamos hablando en el turno. Revisemos periódicos, ojalá locales, porque el tema internacional todo el mundo tiene acceso, pero estamos hablando de emisoras comunitarias, y mientras más información tengamos de la comunidad, de lo que está cerca de nosotros, nos volvemos mucho más valiosos, porque la información general la vemos en televisión y la dice Caracol y la dice RCN y la dicen las demás, pero nuestra gran fortaleza como emisoras comunitarias es hablar de lo que realmente le interesa a la gente de nuestra comunidad, lo que los afecta, lo que les duele o lo que les alegra, lo que les sirve, esa información que necesitan para poder salir tranquilos a la calle o para prepararse porque hay un arreglo en la calle o porque va a haber una manifestación o por cualquier otra situación, porque está lloviendo o va a llover esta tarde, en fin. Entonces, revisen periódicos, blogs en internet, redes sociales, ahí encontramos mucha información y muchos temas de interés que no tienen que ser de política. El suanfanzón que está todo el mundo fregando con ese tema en este momento, eso salió de las redes y seguramente yo puedo fregar con ese suanfanzón y conectarlo con alguno de los temas que estamos hablando o ponerle a la gente a opinar. Entonces uno ahí está monitoreando qué es lo que está de moda, cuáles son los temas de actualidad. Las agencias de noticias, quienes tengan acceso a ellas, los canales de televisión, locales, nacionales, por cable, y todos estos medios para encontrar temas de conversación. Hay un truquito que de pronto no es el más legal de todos, pero que son los audios interesantes de YouTube. Entonces, hombre, si sé que voy a presentar una canción de Ricardo Montaner, de pronto me meto en YouTube, busco entrevista a Ricardo Montaner y resulta que en Perú le hicieron una entrevista a Ricardo Montaner. Pues hombre, de pronto saco el audio de ahí, un segmento, no es para pasar 30 minutos de entrevista, pero sí puedo condimentar, complementar mi locución con un segmento de 30 segunditos, con una frase, con un concepto que dio Ricardo Montaner. Esto enriquece el turno, lo hace muy diferente a simplemente, llamen ya a la emisora y pidan sus canciones favoritas, yo con mucho gusto te voy a complacer. Eso es fácil de hacer, lo de dar el teléfono y dar las redes sociales, pero no aporta absolutamente nada. Y si no aporta, es preferible quedarse callado. Entonces, para no quedarse callado, hombre, prepare lo que va a contar, lo que va a decir, condiméntelo, póngale adornos. Esto de los audios de YouTube, incluso para el famoso Sanfanzón, hombre, de pronto, joder, mamar gallo con eso y ponerlo al aire, y seguramente hay otras opciones que existen por ahí, y eso es fácil de descargar y de tener a la mano, incluso no ponerlo directamente de YouTube, sino preparar el turno de forma que cuando yo llegue ya tenga la grabación hecha y que no vaya a ser que lo voy a presentar y disparo YouTube, pero en ese momento se fue a internet o está muy lento y no suena, y ahí es cuando empieza uno a gaguear. No, espérense un momentico que es que está cargando. Y eso es hacerle perder tiempo al oyente, que apenas oye que usted empieza a gaguear, se va para otro lado. Esté al tanto de las películas en cartelera. Si en su ciudad o en su región, en su barrio hay gente con acceso a Netflix y usted ve que hay una serie buena, pues cuente, hable un poquito de eso, recomiéndela o haga su crítica o invite a la gente a verla. Hable de los eventos deportivos, de los marcadores, cómo quedó la fecha futbolística de ayer, qué pasó en el Tour de Francia, todas estas informaciones que de todas maneras la gente quiere saber.
Si hay presentaciones, eventos, espectáculos, hablemos de ellos también, complementados con o hablados con la información que realmente la gente quiere saber, dónde se presenta, cuánto vale y si vamos a entregar boletas o no. Esto es muy importante. Si usted va a hacer humor, prepare el material con anticipación. No recurra únicamente a la improvisación. Así empezamos en el Zoológico de la Mañana. Ahí ven la foto de don Fulgencio con el Capi, con Maiso, no sé quién está visto desde atrás. Esa debe ser Carlotica, no tengo ni idea. Pero, claro, apenas estábamos aprendiendo y recurríamos totalmente a la improvisación, al chispazo de los humoristas que teníamos. Y repito, eso no está mal, pero cada vez la gente es más exigente. Y si ustedes ven, un atleta se prepara para poder correr su competencia. Y seguramente el carpintero, antes de empezar a hacer un trabajo, se asegura de tener todo el material, de tomar las medidas, de tener las herramientas apropiadas. Lo de nosotros es una profesión como cualquiera otra, es un oficio como cualquier otro. Entonces también debemos prepararlo, debemos trabajar en esto. Y no tiene que ser un libreto ni nada, pero por lo menos tengamos una escaletica o una idea de lo que viene más adelante. Y como les dije anteriormente, tengamos claro dónde empezar y dónde terminar. Y complementemos esa producción con elementos de audio, que es una de las grandes ventajas que tiene la radio, porque en televisión están las imágenes, entonces la gente no tiene tanta imaginación porque están viendo lo que es. Pero en la radio estamos jugando con el teatro de la mente. Entonces, si ponemos un efecto de sonido, si ponemos una música alegre o una música triste, todo esto va a incidir, va a reforzar el material que estamos entregando a los oyentes. Entonces, la invitación es a que esto lo tengamos siempre pendiente. No pongamos una cortina de fondo ahí porque sí, porque es la que siempre pongo, sino que miremos si esa música que pongo de fondo puede reforzar lo que yo estoy hablando. Si estoy contando una noticia trágica, de pronto buscar una música un poco más seria o más triste, pero si estoy hablando de una cosa positiva, pues busquemos una música más alegre. Efectos de sonido podemos usarlos perfectamente, no para que se vuelva un chiste, pero si eso complementa lo que estamos hablando, me parece que es muy importante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en el momento de empezar un turno, de realizar un turno en la emisora? Vamos a hablar de la configuración técnica, porque aunque nosotros no somos los ingenieros ni los técnicos, sí tenemos que asegurarnos de tener todos los elementos listos antes de iniciar el programa. Mirar el micrófono, tengo mis audífonos, están funcionando, el monitor está sonando bien, el cue, puedo escuchar bien, hay alguien en la calle, va a hacer una entrevista, algo, ya hice el chequeo, ya hicimos una prueba, pude saber que estaba bien, está conectado el híbrido, en fin, todas esas cosas que hacen parte de un turno. Y como digo ahí, los segmentos de música, saber cuáles son. Entonces, recorté el audio del Swanfanzón, pero lo recorté, lo grabé, lo edité y lo tengo listo para emitir dando clic, no disparándolo desde YouTube. ¿Dónde lo tengo guardado? ¿Ya lo tengo listo? Ok. Las entrevistas, como decía ahora la de Ricardo Montaner, algunas voces que grabé o que saqué del WhatsApp, efectos de sonido, etcétera. Asegurémonos de tener todo listo, no dejarlo para última hora. Si usted va a presentar segmentos especiales de audio, como lo de Montaner que decía, asegúrese de editarlos de forma que arranquen o suenen justo donde usted quiere que arranquen. Si va a presentar un segmento de una canción, que no diga, esperen un momentico que es que aquí no es, y adelanta la canción. No, ya viene la parte donde dicen tal frase, espere y verá. Eso es hacerle perder tiempo al oyente y demuestra poco profesionalismo. Entonces, si queremos ser más profesionales en nuestro trabajo, yo sé que esto implica un poco más de trabajo, pero finalmente yo creo que hace parte del gozo de trabajar en la radio. Yo lo disfruto, no se imaginan cuánto, y me gustaría que ustedes también lo sintieran de la misma manera. Es muy aburrido para el oyente tener que esperar 15 o 20 segundos para que suene ese segmento de audio o que la canción o la grabación arranque donde no era. Entonces, esa es otra recomendación técnica. Hablemos ahora de los invitados. Hay que asegurarnos de que el invitado sea un verdadero experto en el tema que va a tratar.
esto es importante, es muy importante. No invitemos al primero que se nos ocurre, o no invitemos a un amigo, o no invitemos al que alguien simplemente nos recomendó. Hey, dale el vitrinazo ahí. Porque finalmente el que va a quedar bien o mal es el que va a presentar a ese invitado. Y si uno trae a un invitado que no sabe de lo que está hablando, el que queda mal es uno. Al invitado pues no lo vuelven a oír nunca, pero usted sí está todos los días ahí y lo van a juzgar. Y mañana de pronto cuando traiga otro invitado ya lo van a querer oír, si no lo van a querer oír si no es bueno. Si dicen, no, pues es que este tipo trae puros huesos. Entonces, asegurémonos de que el invitado sea un verdadero experto y que realmente hable del tema que vamos a tratar. Como había dicho al principio, hablemos con anticipación o sepamos con anticipación con quién vamos a hablar. Su nombre, su profesión, las cosas que ha hecho, sus logros, por qué es famoso este personaje, por qué es reconocido. Entonces, vamos a hablar del COVID, pues traigamos a alguien que realmente sepa de lo que está hablando y si nos puede contar, no sé, a cuánta gente ha curado o en qué campañas ha participado para prevenir, etcétera, etcétera. Recuérdele al oyente permanentemente quién es el invitado y por qué está en el programa. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que la radio, la gente va entrando y saliendo a lo largo de los programas y de los turnos. La gente no oye el programa desde las 5 hasta las 7, no. El programa puede arrancar a las 5, pero de pronto alguien llegó a las 5:20 y resulta que ya llevan 5 minutos de entrevista con alguien. Entonces uno simplemente puede decir, bueno, hoy estamos con Pedro Pérez, estamos hablando de este tema y ahora quiero preguntarle acerca de esto. Y eso lo pueden repetir varias veces a lo largo de la entrevista para que el oyente tenga el contexto y entienda de qué están hablando. Muy importante, manejar los tiempos, que no se alargue demasiado, que no se vuelva muy corto, que no le quede sobrando tiempo y ahora con qué relleno. Entonces, por eso es importante fijar la duración de la entrevista, que el entrevistado sepa además, porque recordemos que la gente está ocupada, es decir, su trabajo es importante, pero el de la persona que va a venir también es muy importante. Entonces, también como que por simple cortesía, pues hombre, digámosle cuánto va a durar y ciñámonos a ese horario que hemos fijado. No dejemos que el invitado maneje la entrevista. Usted es el responsable del ritmo y de los tiempos al aire. Muchas veces hay gente muy extrovertida, invitados buenísimos, que empiezan a hablar y hablar y hablar y uno como que no encuentra cómo pararlos o se salen del tema. Pero finalmente usted es el presentador y es el que tiene que llevar las riendas del programa. Usted es el que dice, señor, nos quedan 3 minutos y le voy a hacer 2 preguntas más y chao. O saber cómo volverlo a encarrilar, porque a veces uno hace una pregunta y se van por otro tema, se van por las ramas, o cuenta una anécdota muy buena que no tenía nada que ver. Entonces tenemos que tener la capacidad de listo, muy divertido, pero a ver, volvamos al tema del que estábamos hablando, ¿sí? Esto está en sus manos, esto no lo debe manejar el invitado. Si lo maneja el invitado, perdemos el ritmo, perdemos el rumbo y alargamos la entrevista y al final no sabíamos o perdemos el motivo de su visita. Por eso hay que saber cortar amablemente al interlocutor y esto es clave. Si es aburrido o no es un buen comunicador, termine la entrevista antes de tiempo. Yo sé que esto puede ser penoso en ese momento, pero yo prefiero pasar la pena con un invitado a que los oyentes se me vayan y mañana no vengan a escuchar mi turno o mi programa. Entonces, hay que hacerlo de buenas maneras, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Nos quedó muy claro todo lo que nos dijo y esperamos tener una próxima oportunidad y nosotros continuamos con el programa. Hay que buscar formas amables de despedir, pero si el invitado es aburrido o no es un buen comunicador, hay gente que gaguea. Yo recuerdo entrevistando a Giordano, el cantante venezolano, que canta súper bien, pero en el momento de hablar con él, gaguea, se queda pegado. Entonces, esas entrevistas son terribles. Así uno tenga la superestrella al lado, si no habla bien, lo mejor es no continuar, porque termina aburriendo a la gente. Por el contrario, si tenemos un conversador excepcional, el tema está muy entretenido, mantenga la conversación, reemplace otras secciones
con esta conversación, aproveche, sáquele jugo a esa conversación. De pronto venía una sección que no era tan importante, pero yo veo que este tipo está tan buena la charla que mejor continúa hablando con esa persona si lo permite. Entonces es el criterio de quien está entrevistando. Ahora, procuremos evitar preguntas obvias o trilladas. Yo sé que muchas veces nos traen un artista o un autor de un libro o algo parecido para promocionar su trabajo. Está bien, ¿sí? Démosle el vitrinazo, pero hagamos lo posible por salirnos de ahí y tratar de sacarle otras cosas que no haya dicho en otros medios. Por eso, antes de la entrevista es importante buscar información de ese invitado, temas polémicos, anécdotas divertidas, cosas desconocidas, algo que me encontré en internet que alguien comentó y puede preguntar, venga, yo vi que por ahí dijeron que tal cosa, ¿eso es verdad? O sea, sacarlo de su zona de confort, hacerle preguntas que de pronto lo obliguen a contestar algo que no había dicho en ninguna otra parte o que son más o menos desconocidas, asuntos personales que no lo molesten, sus gustos particulares, a qué hora se levanta, cuál es su comida favorita, cuáles son los discos que ha oído últimamente, los artistas que le gusta oír cuando está solo, cómo son sus hijos, cómo es su familia, cómo se divierte cuando no está al aire, siente temor cuando se sube a un escenario, cuál ha sido el piropo que le han echado, que más le haya gustado, no sé, pueden salir una cantidad de cosas en lugar de, bueno, ¿quién produjo el disco? ¿A quién le importa quién produjo el disco? El oyente normal no le interesa eso. Entonces, busquemos cosas más personales para contar con el invitado. Eso sí, procurar de hacer cosas que no lo molesten, porque nada es peor que uno hacer una pregunta y que el invitado se moleste y de pronto hasta salga de la conversación. Aquí un poco, aquí, porque me fui más adelante. Bueno, esta presentación no está con... pero bueno, hablemos de las redes sociales. No, a brincar ahí. ¿Ustedes todavía están por ahí? Sí. Claro que Sí, sí. señor, aquí estamos. Muy atentos. Sí, señor, acá estamos. Sí, señor. Está Aquí hablando Rolo, presentes, juiciosos, tranquilo. escuchamos. No, por saber, ¿no? Porque qué tal que así fuera. Pero bueno. Estamos muy calladitos escuchándote. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con la mejor actitud. Excelente, muchas gracias. Presente y no puede celebrar Noyista por ese compromiso. Firmes. Usemos el chat, mientras que Tito habla, usemos el chat y ahí podemos también interactuar. Muy bien. Bueno, Tenemos que hacerlo en vivo. Regresamos. Entonces, cerrar micrófonos ya. Bueno, lo que pasa es que esta filmina creo que estaba más adelante, pero bueno, hablemos de promoción en redes sociales. Entonces, no abusemos de las transmisiones de video. Ojo con eso. Yo sé que nos encanta que nos vean. Tenemos hoy la facilidad de hacer ese tipo de conversaciones con los oyentes. Podemos hacer un Facebook Live, un Instagram Live. Tenemos muchas posibilidades por Twitter y por otras plataformas. Pero siempre lo he dicho, si alguno de ustedes ha leído mis artículos, me encanta decirlo, no hay nada más aburrido que ver a un locutor sentado en una cabina. No pasa nada. No nos digamos mentiras. Cuando un locutor, especialmente en una emisora musical, cuando hay un entrevistado está bien, pero cuando estamos en una emisora musical, que suenan 2, 3 canciones seguidas. Perdón, tengo un audio ahí que me distrae. Sí, Jonathan, por favor, si nos puede cerrar el micrófono. Germán también tiene abierto el micrófono. Perdón, muchas gracias. No hay nada más aburrido que ver a un locutor en cabina. ¿Qué hace un locutor en cabina cuando está sonando la música? Mirando el celular. No está mirando a la cámara, no está mirando a ningún otro lado. Está ahí sentado rascándose las orejas, está, no sé, así, leyendo algo, o está bostezando, se está sacando los mocos. O sea, entonces, eso de la webcam
durante todo un turno, a mí me parece es contraproducente, porque la gente va a ver qué aburrido es nuestro trabajo en una cabina. Obviamente, si tenemos un invitado, si estamos haciendo un programa con varios participantes, si vamos a hacer algo divertido, si vamos a hacer un concurso, hagamos el video, eso sí vale la pena. Si vamos a poner a la gente a participar, a que haga algún tipo de cosas, hagamos el video, pero que sean ocasiones especiales. Que no sea que todos los turnos pongo una cámara para que me vean ahí, porque no pasa nada realmente. Que cada salida de estas sea un evento especial. Empleemos grabaciones del programa de hoy para promocionar el de mañana en las redes. Hicimos algo bueno esta mañana, hice algo bueno en mi turno, entrevisté a alguien y salió divertido, hubo un artista, hubo un invitado que dijo algo importante, recortemos ese pedacito de audio y usémoslo, pero no solo en la emisora, no solo en las formas de la emisora. Podemos sacar un audio y colgarlo en nuestro Facebook, en nuestras redes, o podemos ponerlo en nuestra página de internet si la tenemos. Podemos compartirlo por WhatsApp entre todos nuestros oyentes. En fin, aprovechemos tantos recursos de los que disponemos hoy en día para promocionar lo que estamos haciendo y de una vez para invitarlos a que nos escuchen en nuestro turno o en nuestro programa de mañana. Es clave hacer seguimiento de lo que la gente está comentando acerca de temas de interés. Todos esos trending topics de Twitter, por ejemplo, claro, muchas veces son temas muy serios, muy políticos o son temas internacionales y nosotros estamos hablando pues a una comunidad muy cerrada, como somos emisora comunitaria, pues estamos hablando a los del barrio, a los del sector o a los del pueblito donde estamos. Pero de todos modos es posible que encontremos ahí temas de qué hablar que puedan interesar a la gente. Y de una vez mostremos lo que estamos haciendo también por estas redes. Fijémonos qué están criticando o ensalzando de la emisora o del programa. De pronto están hablando mal de uno de nuestros locutores o están hablando mal del programa que hicimos o alguien se quejó por algún tema. Hombre, sepamos qué nos están diciendo para saber si respondemos o no y qué podemos decir. Pero también si están hablando bien, para que estemos orgullosos y comentemos y compartamos esa información. Como dije, revisemos los trending topics, busquemos fotos, videos, anécdotas divertidas, curiosas, polémicas en las redes y en YouTube. Hablemos de todo esto, comentémoslo, eso enriquece nuestra conversación. No es que en un turno entre dos canciones me voy a pasar 5 minutos hablando de un video que encontré, pero sí puedo por lo menos hablar de que me encontré un video muy chistoso donde tal cosa y de pronto decir, si lo quieren ver, miren, lo acabo de colgar en mi Instagram. Dé clic ahí y puede ver el video y seguro se va a divertir. Cuénteme cómo le pareció. Asegúrese que el WhatsApp de la emisora esté abierto y esté funcionando, ¿no? Porque suena muy obvio, pero es clave. Sabemos que hoy en día ya el teléfono no funciona tanto, por lo menos en las grandes ciudades, pero supongo que esto ha ido pasando en todas las emisoras y la mayor parte de la comunicación la estamos recibiendo a través de WhatsApp. Pues asegurémonos de que esté abierto y que realmente podamos recibir e interactuar con los oyentes. Anunciemos el programa en las redes con anticipación, pero que esto obedezca a un plan para que la gente entienda de qué es el programa, qué vamos a tratar ahí o qué es lo que voy a mostrar. Asegurémonos de hacerlo siempre, todos los días, porque la consistencia en el mensaje es clave. Que la gente esté entrando permanentemente, ve con qué irá a salir Tito mañana o qué va a presentar hoy a las 5 de la tarde, miremos a ver. Si saben que siempre que entran van a encontrar algo nuevo, van a seguir regresando. Y esto no solo es bueno para la emisora, sino para la misma red social que usted esté usando, ya sea de la emisora o sea en su red personal o en ambas, porque usted puede compartir el material en la red de la emisora, en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter, pero además también en su red personal y esto le va a traer más seguidores y va a crear más fidelidad. Entonces, por eso, esa consistencia. Si lo va a hacer, hágalo siempre. No puede ser hoy sí y mañana no. No se contente con anunciar los títulos de los temas que va a tratar. Es preferible seducir al oyente con pistas de lo que viene. Pistas, por ejemplo, y aquí yo creo que este ejemplo es interesante. En lugar de decir,
que en mi programa de mañana voy a pasar una biografía de Marc Anthony. Que bueno, está bien, chévere. La gente va a decir, ay, qué bueno va a tener Marc Anthony. De pronto puedo decir, miren, mañana les voy a contar la historia de un cantante que de pequeño era tartamudo y prefería cantar que hablar en público. Bueno, lo de Giordano, por ejemplo. Pero resulta que Marc Anthony, efectivamente, cuando era chiquito era tartamudo. Y por eso prefería cantar antes que hablar en el colegio, en los actos públicos y en todo lo demás. Entonces, es como dar una pista de lo que viene mañana, pero con algo que llame la curiosidad. Porque es que si me lo dicen de frente, digo Marc Anthony, no, pero es que Marc Anthony sí, ya está muy trillado. De pronto, ¿no? De pronto hay gente que va a decir, qué bueno, me encanta. Pero si dejo esa inquietud, si dejo como esa curiosidad, esa trivia, pues seguramente va a llamar más la atención. Y no solo quedarse con esa, sino de pronto con otros datos interesantes del artista que puedan llamar la atención en el transcurso de su turno o de su programa. Y esto no es solo para el programa de mañana, sino también dentro de mi mismo turno. En un momento les voy a traer una canción de un artista que era tartamudo, papá, ¿sí? O hoy en el programa de la noche vamos a hablar de esto. En fin. Ahora, después del programa, ¿qué pasa cuando ya terminé el turno o especialmente cuando terminé el programa? Esto muy poca gente lo hace y yo creo que aquí podemos marcar una diferencia. Después del programa, entonces grabemos el programa. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo, es realmente muy fácil hacerlo. Y subámoslo a SoundCloud o a Mixcloud o a alguno de estos sitios para que la gente lo pueda escuchar. Pero además podemos editar los mejores momentos y publicarlos en las redes sociales o en el portal de la emisora, en el mismo SoundCloud o en algunos de estos sitios que además muchos de ellos son gratuitos. Uno puede subir los audios e invitar a la gente a que entre allí a escucharlos. Ahora, si podemos ponerlos en el portal de la emisora, pues mejor todavía. Pero hagamos que estos programas queden a disposición de la gente, porque de pronto no pudieron escucharlo esta mañana, pero sí podrían oírlo esta tarde. Entonces, de alguna manera funcionan como un podcast, que es otro tema del que podremos hablar después, porque eso sí, editándole los temas comerciales, editando los momentos aburridos, editando las canciones de pronto y dejando solo las partes más entretenidas. Reúnase con sus compañeros de programa apenas termina para ver qué salió bien y qué puede mejorarse para mañana. Esto habitualmente no se hace y me parece que es clave. Yo sé que después de un programa salen cansados y ya quieren irse a tomar un café o se quieren ir para la casa o tienen otras cosas que hacer, pero deberían dedicarle siquiera media horita, 15 minuticos, media horita después del programa para sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo estuvo el programa hoy? ¿Qué pasó? No, hombre, es que se nos alargó mucho el invitado. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que eso no pase? Oye, lo que vos hiciste estuvo muy chistoso, muy divertido. Sigamos haciéndolo porque se nos puede volver una sección. Es decir, ir contando cosas que encontramos a lo largo del programa y que sea entre todos los integrantes para mejorar, ¿no? Entonces, hey, me están cortando cada vez que salgo a dar noticias, me salen con un chiste. Yo creo que cuando doy noticias debería ser serio para lograr credibilidad. Sí, hombre, tenés razón, la verdad es que así es y no te vuelvo a hacer chistes sobre la noticia. No sé, ese tipo de cositas que de pronto pasan en el programa y que si no las decimos se quedan ahí y siguen repitiéndose y cuando menos nos damos cuenta terminan volviéndose en un problema grande. Y entonces es cuando la gente revienta y se arman las discusiones y las peleas. En cambio, si los vamos corrigiendo todos los días después del programa, seguramente vamos a solucionar mucho ese tema. Si usted es el coordinador o el director, asigne tareas. Haga que sus compañeros de programa preparen el material del programa siguiente. Que sepan qué es lo que hacen, cuál es el rol de cada uno. Hombre, vos estás contando chistes y ese no es tu rol, ese no es tu papel. Eso es el de Pedro, que es el que hace los chistes y el que tiene el sentido del humor. Entonces, mejor si tenés un chiste, se lo pasás para que él se gane el crédito y vos encargate de hacer los deportes, que es lo que sabés, ¿sí? Es decir, respetar esos roles y, por el contrario, potenciar los roles de las otras personas. Si un tipo es el que lee las noticias, ese debe ser el de la credibilidad. Entonces, antes de preguntarle sobre un tema,
asegurémonos de que esa persona sepa sobre qué vamos a hablar, no tiremos a corcharlo, porque si lo corchamos va a perder toda la credibilidad y de pronto a usted le puede parecer chistoso, de pronto es una venganza personal, pero la verdad es que el programa es el que sale perdiendo. Entonces, respetemos los roles y asegurémonos de que cada uno cumpla con el suyo. Fomentemos la creatividad. Hay muchos recursos, como lo he mencionado, hay muchas formas de presentar las cosas de una manera diferente, entonces trabajemos sobre eso, discutamos, hagamos lluvias de ideas. Revisemos si cada personaje está dentro del rol que le corresponde. Eso era lo que tenía para presentarles rápidamente, porque estamos del tiempo, no estoy seguro, pero estamos muy justos. Pero quería pues compartir con ustedes algo de lo que he venido aprendiendo en el tiempo y que yo creo que puede servirles a ustedes. Como esto, pues seguramente hay muchos temas para conversar, pero espero que les haya gustado y si tienen algunas preguntas, pues estoy abierto para lo que necesiten. Muchas gracias, Tito, de verdad que muy interesante. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, por favor, si en el chat nos pueden ir colocando, pido la palabra para que seamos ordenados en las preguntas. Todos estamos ansiosos de preguntar y de escuchar y pues darle los agradecimientos, Tito, por darnos este espacio tan importante para la radio comunitaria, que es la que construye país, y obviamente a don Jorge Caicedo y Jorge Andrés Herrera, don Jorge Caicedo de Sendera y Jorge Andrés de Voces FM, que a través de ellos pues se hizo toda la gestión para que usted estuviera con nosotros acompañándonos. El tiempo es suyo, Tito, yo creo que acá nos podemos amanecer si es el caso, inconvenientes, usted tiene el tiempo disponible. Entonces vamos a iniciar de aquí de acuerdo con las solicitudes a través del chat. Se ve la conexión, vamos a ver si por aquí se nos ha ido un momento la conexión, trataremos aquí de volver a restablecerlo. Los datos no funcionan tampoco ni nada. Pero creo que se fue de dónde. Ahí estamos de nuevo, John. Parece que me desconecté en algún momento. Ahí ya estás, Tito. Sí, muchas gracias por esperar. Ahí está bien. Bueno, aquí estoy pendiente, lo que quieran, con mucho gusto. Y si no tenemos ninguna inquietud, pues igual, cuando quieran seguimos hablando, hay muchos temas de qué conversar y yo estoy a la orden para lo que necesiten. Tito, creo que hay personas que quieren participar, pero no sé si hay inconvenientes en la transmisión, John. Sí, nosotros también nos caímos un momento, entonces si nuevamente por favor nos colocan en el chat, pido la palabra para que ordenadamente pues ya la vayamos resolviendo. Sí, me imagino que ahí van regresando todos poco a poco, como que la caída empezó por aquí. Sí, Bueno, entonces por acá don Diego Tapiero, por favor se presenta de qué emisora o de qué red y su pregunta. Primero que todo, muy buenas noches para todos ustedes. Me presento, Diego Armando Tapiero, de Tolima. Participo en el concurso para la emisora comunitaria. Una pregunta es para darles las gracias por la bonita oportunidad que nos brindaron y pues por ese excelente momento que nos hicieron vivir. Muchas gracias. Qué pena, pero no escuché la pregunta, estaba muy bajito. Le pediría por favor a los demás que apaguen los micrófonos y dejen solamente el que está abierto hablando, por favor. Pero no escuché la pregunta, no sé si alguno de ustedes me la puede repetir. Ok, ahora sí.
escuchan ahí? Perfecto, como un cañón. Vale. Maestro, bueno, realmente no fue una pregunta, más que todo era para darle las gracias. Nuevamente, soy Diego Tapiero, participo para el concurso de la emisora comunitaria del municipio de Cunday, Tolima. Maestro, ¿en qué oportunidad podemos volver a estar con usted? Porque sus consejos y sus tips son espectaculares. ¿Cómo lo encuentro en redes sociales? ¿Cómo lo sigo en redes sociales? Claro que sí, Diego. Gracias por los comentarios. A ver, ¿cuándo podemos vernos otra vez? Depende de Jorge Ortiz, que lo tenemos aquí ya conectado, lo estoy viendo, y de las invitaciones que me hagan. Me encanta esta conversación. Espero que a ustedes también. ¿Cómo pueden encontrarme en redes sociales? Hombre, a mí en la radio toda la vida me conocieron como Tito López. De hecho, en mi casa fue donde me pusieron el apodo de Tito. Cuando era muy chiquito, yo era el más chiquito de la casa y yo decía que era el Tito de la casa y así me quedé. Sin embargo, en el momento de abrir mis redes sociales, de entrar no sé, a Twitter, a Facebook, Instagram, pues ya había un Tito López, entonces no lo podía hacer así. Entonces me tocó poner mi verdadero nombre, que es Oscar. Realmente me llamo Oscar Jaime. Entonces, como para mezclar las dos cosas, puse Oscar Tito López. Así me encuentran en todo, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pero también muy importante, yo publico 2 veces a la semana un artículo en el portal Radio Notas. Entonces ahí también pueden leer mis artículos. Hablo de locución, hablo de todo. De hecho, esta conversación de hoy salió un artículo que ya había publicado anteriormente. Hablo de programación de las emisoras, hablo de la parte técnica, hablo del manejo de redes sociales, es decir, de todo lo que tiene que ver con la producción de la emisora. No me meto mucho en áreas comerciales, en temas comerciales o en temas de administración y cosas de estas. Eso se lo dejo a otros personajes. Hasta aquí, improvisar igual a sintonía, la importancia de tener un turno bien preparado. Primer conversatorio con radialistas comunitarios de Colombia, moderado por Tito López. Un evento realizado por la Red de Medios Ciudadanos, Manizales, Colombia, con el patrocinio de Sendera.